Les posibilidades creatives que oferta la literatura infantil, así como la puesta de futuro que significa para la lengua asturiana, formen parte del espíritu que llevó al escritor Ignacio Galán a la edición del volumen Nel, el coríu que non sabía nalar, editado por Asturtuns. Un enfotu que comparte con la revista Formientu, na que ya lleva de 2 años trabajando, y que en el número más recién cambia y medra de formato. Pues Nel el coríu y la historia pues de eso, de un coríu que non sabe nalar y que vive en una isla dun parque, como podría ser perfectamente esta na que estamos agora, y é unha isla na que non puede cruzar. Él al principio é uno de los más guapos del grupo y por lo tanto pasa todo el invierno presumiendo y nunca cae muy bien a la xente, vamos, al resto de animalinos de la isla. Y cuando llega el verano, los demás crucen al parque, pásenlo muy bien con los guajes, por ahí xugando, y él está aburrido, está solín. Y entonces aparece una xeronca, que es Maruxa, y que es el que lo ayuda a él a agarrar confianza y acabar pasando ese llago. Lo que intento en el libro un poco es dar esos valores de la amistad, también un poco ver que el presumir y el ser un poco presuntuoso pues tiene unas consecuencias, ¿no? Y siempre pues la literatura infantil creo que es importante transmitir valores a los niños y en el libro intentamos hacer un poco eso. Y también en el libro pues incluir esas actividades al final que bueno pues reflexionen alrededor de, por ejemplo, las etapas del año, ¿no? Las estaciones, porque aparecen a lo largo del libro, entonces parece interesante que los niños pues vayan conociéndoles y vayan diferenciándoles según las características, también aprovechando los colores de los animales, pues que vayan identificándolos, aumentando un poquitín de vocabulario para el sopallabrero, y creo que es muy interesante porque el libro permite que no solo sea un entretenimiento, sino que también pues si lo oyes con los padres o con los maestros, sea una herramienta un poco didáctica también. Y después, bueno, pues tiene unas ilustraciones guapísimas de Enrique Carballeira, que como editor de la editorial Asturtuns, pues siempre hace un trabajo estupendo. Pues yo llevo siempre haciendo más bien literatura para adultos, pero también me prestaba el introducirme en el campo de los niños, que es un campo muy complicado porque los niños pues son muy sinceros cuando leen los libros. Este verano tuvimos en Corbera presentando el libro en un taller para niños en el que hacíamos una lectura, pintaban, y un público que es muy complicado porque nunca te faen afalagos gratis y bueno pues entruguen, ¿no? Y esta historia, si ven que algo no tiene sentido pues enseguida te lo dicen y en ese sentido creo que el libro recibieronlo bien y además vi que las actividades pues eran interesantes para ellos y que bueno podían pasar un ratín entretenido con el libro, que al final es un poco lo que quieres, que vayan introduciéndose na literatura paso ante paso, y el libro creo que bueno pues cumple ese objetivo y las actividades pues son entretenidas. Y bueno, la verdad que en el caso de la literatura en lengua asturiana es especialmente importante porque es muy mala la transmisión generacional que hay. Cada vez hay menos niños que usan el asturiano y los padres tenemos que, o tienen, porque yo no soy padre, pero tienen que hacer ese esfuerzo, y desde el mundo de la literatura lo que podemos hacer es darles herramientas, y los libros son imprescindibles para ese averamiento, para ese mejorar el sopallabrero, y bueno, está muy bien también el tema audiovisual, pero los libros siempre van a ser importantes en la formación de los niños, y creo que en la literatura asturiana hay ahora mismo un campo importantísimo de trabajo con mucha calidad y con autores de gran talla. Presentamos ya el número 11 de Formientu, después de 6 años de labor literario. Formientu, pues, para el que no lo conoce, hay una revista de literatura moza en la que publicamos la obra de autores de menos de 30 años, intentando que sea un poco pues, la cantera de la literatura asturiana, donde vayan apareciendo voces nuevas, donde siempre estamos pues, a la gueta del último autor que ganó un premio en tal sitio, que acaba de publicar un blog con unos poemas. Intentamos siempre darles un espacio, darles un poco de cancha y de publicidad. Y sabemos que en estos años sirvió para que muchos se dieran a conocer, empezaran a publicar con editoriales que se interesaron por la su obra al conocerla en Formientu. Y en ese sentido, pues, bueno, estoy muy contento del trabajo de este tiempo. Ahora entramos con una nueva etapa, un número más potente, en lugar de 2 números al año, uno más curioso, con más tiempo para trabajarlo, con más tiempo para preparar los textos, para ese trabajo del consejo de redacción tan importante, de selección, de diálogo con los autores. Y bueno, siempre buscando autores nuevos. En este caso pues hay algunos muy mozos, nacidos en el año 93, 94, empezamos a ver ya gente de los 90 que bueno, asusta un poco porque ya empieza a verse uno muy viejo, pero esperamos que también, bueno, o sea, esperamos, esto y también una buena noticia, ¿no? Y la buena anuncia de que el sistema educativo
con esa asignatura de asturiano pues parece que va dando los frutos, aunque sea de manera precaria, y empiezan a aparecer autores pues gracias a esas clases, ¿no? Y así contacto con el idioma que quizá a veces antes pues no se tenía tanto. Esto, bueno, pues de una buena anuncia, creemos que el resultado de estos años de formiento y lo que se ve y que hay futuro para la literatura en asturiano y que aparecen autores nuevos cada año. 80 autores ya en estos años, todos menos de 30 años, hay una generación ahí, bueno, podríamos llamarnos generación, o no sé si son dos ya, porque ya es muy amplio, pero ya interesantísimo, y a mí apasiona el ver que siguen apareciendo nuevos autores, que los anteriores van mejorando, van haciéndose cada vez autores ya con una trayectoria muy importante en algunos casos, y vamos a seguir trabajando en ese camino. La verdad que estamos muy contentos, haciendo muchas presentaciones. A lo largo del mes de xuneto presentaremosla también en Madrid, por ejemplo, intentando llevarlo a esa diáspora asturiana tan importante que hay en la capital. Y bueno, contentos también porque incluimos, gracias a poder ampliar el número de páginas, textos más amplios. Entramos en este número por primera vegada a publicar teatro y después a hacer esa simbiosis entre el arte y la literatura, al través, en este caso, de las fotografías de Alex Ordiales, un fotógrafo mozo de Ciaño que ilustra este número y que junto con el bon labor de Andrés Alonso Moutas, que es el maquetador, un rapaz de Grau, creen un diseño muy interesante de la revista, y vamos a intentar, sí, en cada número, que un autor mozo, en este caso de la fotografía o de la ilustración, pues ilustre cada número. Y esto creemos que, bueno, pues genera también un campo importante en el que afondar cada vez más, y que, bueno, pues si las cosas salen bien, veremos el año que viene, o no, este mismo año ya, con un siguiente número, el número 12,